patrocinio de la estación de los postres y café y su restaurante Ricuras. Hola amigos de Facatativá, nos encontramos de nuevo en este programa que se llama Aterrizando en Facatativá, con quien les habla Viviana Calderón y Jennifer Delgado. Y para el día de hoy tenemos un tema bien interesante, es acerca de la violencia. Recordemos que nuestro programa se llama Aterrizando en Facatativá porque vamos a analizar temas que se ven a nivel mundial y vamos a contextualizarlos puntualmente en Facatativá. Cuando hablamos de la violencia, entonces podemos decir, según el autor Galtung, que estamos refiriéndonos a ese obstáculo que nos lleva a esa realización plena del individuo. Pero Galtung habla de que la violencia no es como tal un solo punto, sino que lo podemos divisar en 3 puntos. ¿Cuáles son, Jennifer? Se puede dividir en directo, estructural y cultural, en la cual, digámoslo así, el directo habla acerca de la parte física, verbal y psicológica, digámoslo así, ese maltrato que se da pues a cualquier tipo digámoslo así, de persona, o sea, no solamente a la mujer, sino también pues al hombre, al adolescente, al niño y al abuelito. Entonces pues cuéntame de pronto un ejemplo acerca de qué tipo de violencia podríamos encontrar pues en la parte directa. Entonces en la parte directa tenemos desde la violencia intrafamiliar, ¿cierto? También la violencia que tenemos contra los animales cuando los golpean, que es la parte física. De pronto también tenemos la violencia de género cuando también por el hecho de tener un género específico, que puede ser por ser mujer o puede ser también, creería, por ser hombre, que haya cierta discriminación. También violencia psicológica por medio de las palabras. Entonces directamente estamos afectando al individuo. Entonces tenemos ahí la parte violencia directa. Entonces tenemos otro punto. ¿Cuál es ese otro punto? El otro punto es el estructural, que más que todo hace parte, digámoslo así, de las entidades que son exteriores al individuo. Por ejemplo, que es la sociedad, la economía y la política, que en la cual nos influye como tal, pero pues no es tan directo como por ejemplo lo mencionaba mi compañera anteriormente, que es por ejemplo puede ser un robo, que de pronto me pegaron a mí, pues a mí misma, sino que pues de alguna otra forma es un ente exterior que pues también permite como ese contacto que debo tener yo, digámoslo así, en la parte política, económica y pues social. Pero entonces cuéntame, ¿qué ejemplo podríamos dar acerca de este? Es cuando hay ciertas políticas que nos impiden llegar como a esos valores que debemos tener como personas. Entonces en la estructura social o en la estructura política que nos impide de pronto tener acceso a cosas como, bueno, la educación o el vestir, a la casa. Entonces ahorita como vemos el tema de la pandemia, entonces vemos que se han dado mucho desempleo. Entonces, ¿qué políticas se están generando para sortear este tipo de dificultades como lo que vemos en el momento? Entonces sí se están generando estas políticas para que haya una equidad en los diferentes grupos sociales. ¿Sí se están generando o continuamos de pronto con lo que se ha venido evidenciando, que de por sí ya hay ciertas diferencias? Y lo que hace esta violencia estructural es que, aunque no se está diciendo como tal como un acto directo de violencia, sí se está favoreciendo de alguna manera que se den los actos violentos, como el hecho de que no haya empleo. Entonces va a empezar a dar como ese ambiente a que se generen estos actos de violencia. De hecho, también quería apuntar aquí que en el 2020 el desempleo, según el DANE, en el noviembre del año pasado, dijo que la tasa de desempleo fue el 13.3%, lo que significa un aumento del 4 del porcentaje de como tal del desempleo que se haya visto en el 2019. Pues entonces esperemos a ver qué nos espera pues este año, este 2021. Pues bueno, también es el cultural, ¿cierto? Entonces también está esa parte del cultural. ¿Cómo es esa parte del cultural? Bueno, el cultural es más que todo como su nombre lo dice, pues no podemos abarcar como plenamente lo que es la parte cultural, pero pues lo poco que de alguna otra forma podemos abarcar es como la ideología, que la religión, por ejemplo la ciencia. Y pues aquí queremos hablar acerca de la deshumanización que se da pues a través de esa violencia. Y pues también queremos tocar de pronto el tema en el cual se da la bioética, en la cual si verdaderamente pues la ciencia nos está ayudando pues a ese progreso, o si verdaderamente lo que nos está generando es esa deshumanización.
Cuéntanos, Viviana, un ejemplo acerca de la parte cultural. Bueno, entonces, en cuanto a la parte cultural, podemos decir, uno de los ejemplos que se están dando ahorita, a nivel científico, se sabe desde dónde comienza la vida, pero empiezan ciertos movimientos sin un punto de razón, a desenvolver temáticas que generan ciertas políticas, o sea, vamos desde la parte cultural también hacia lo estructural, y se dan temas como lo que estamos viendo ahorita de la aprobación de leyes acerca del aborto. Entonces comienza todo esto como un movimiento, como quien dice desde qué punto comienza la vida, entonces empezamos a deshumanizar el comienzo de la vida, a decir que de pronto no existe vida, que simplemente es un órgano más de la persona, viendo que científicamente sabemos que el ser que se encuentra entre esa otra persona pues es diferente, científicamente se sabe, pero todo esto se rompe comenzando con una ideología que lleva a llevar cambios en la estructura social y política, deshumanizando a quienes, a los seres humanos, entonces a los bebés que están por nacer. Otra parte que podemos ver dentro de esta cultura es la cultura del transhumanismo. Entonces comienza como una idea, comienza como algo que parece interesante, donde en el transhumanismo tenemos que se cree que se puede mejorar la estructura del ser humano y empezar a diseñar de alguna manera cambios a lo que ya tenemos en nuestro diseño, y entonces que por medio de la tecnología podemos crear estos cambios. Entonces empieza como una cultura, como un movimiento, pero este tipo de movimientos empiezan a hacerse tan fuertes que pueden llegar a tener esos cambios estructurales en la política y en la sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado también como qué es lo que estamos viviendo en nuestra cultura que puede favorecer precisamente a la violencia. En este caso, entonces veíamos en el proceso del crecimiento de los bebés, de los niños no nacidos, y también de lo que nosotros conocemos ahora como seres humanos, que tal vez con la tecnología podríamos llegar a ver cambios más adelante, que normalmente lo vemos de pronto en la fantasía de películas, libros, pero que se empieza a ver ahorita debates muy interesantes en la bioética, porque ya hay cierto poder en cuanto a la tecnología para poder lograr cambios, pero pues se ha detenido muchos pasos, es precisamente qué tan ético o no es este punto. Y pues de hecho podemos como tal dar como, digamos así, una conclusión de esta definición que quisimos dar, es más que todo como todo va unido, es decir, nosotros como, digamos así, como los seres humanos estamos involucrados con todo, con la parte cultural, con la parte social, con la parte, y también pues todo eso nos afecta. Entonces pues digámoslo así, como lo decía mi compañera en la definición de la violencia según Galton, pues diga, es esa parte que nos impide como tal esa construcción y pues a una mejor calidad de vida. Entonces pues antes de empezar a aterrizar ya como en Facatativá, miremos a ver qué piensa la gente pues acá de nuestro municipio pues acerca de la violencia. Fue herida por su esposo y ella duró más o menos un mes herida y falleció. Entonces hicimos una velatón en protesta y al señor lo tienen ahorita preso. De pronto violencia con los animalitos, sí, obviamente, ¿no? Hay personas que no tienen tolerancia y que no los cuidan, ¿no? No me he podido mover de acá de Facatativá. No me siento angustiada, me siento absolutamente agradecida con Colombia, con Facatativá, por la excelencia de las personas que existen acá. La verdad sí, he presenciado violencia contra la mujer frente a la casa donde yo vivo, y pues yo en 3 ocasiones llamé a la policía pero nunca llegaba al cuadrante. O sea, siempre es la misma pelea entre parejas, se golpean durísimo, tienen niños y todo, pero nunca llega la policía ya. Pues pienso que Facatativá es una ciudad bastante violenta para lo pequeña que es, sobre todo con los muchachos que están en la drogadicción, entre ellos mismos se agreden, hay muchachas entre el grupo y a veces son pareja, digamos, y ellos se pelean en la calle terriblemente, todo eso lo tiene que presenciar todo el mundo. Y pienso que la violencia más grande y más significativa aquí en Facatativá es este tema, la drogadicción. Ha intentado denunciar, pero pues nadie le hace caso.
pero el esposo la golpea en repetidas ocasiones. Yo también traté de hacer la denuncia y no fue posible. Bueno, yo veo con todos los tipos de violencia, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, violencia de género, violencia contra los niños. Es un flagelo que no solo afecta a nuestro FACA, sino todo el mundo. Eso lo causa muchas causas como el desempleo, la inseguridad, la falta de oportunidades, la pandemia. Muchísimas cosas. Estamos en una situación muy tremenda en Facatativá y pues se le hace un llamado a todo al señor alcalde de Facatativá para que mejore un poco la seguridad en algunos barrios de Facatativá que son los más vulnerables, que es Cartagenita, Mana Blanca, el Prado. En esos barrios son tremendos, también el Corso también han habido muchos robos para los señores ciclistas. Pues yo creería que no hay nada más que decir, ya el resto ya queda en la solidaridad para que actúe el señor alcalde con las autoridades competentes. Yo he sufrido violencia intrafamiliar desde hace mucho tiempo, he colocado denuncias y siempre me decían, primero me decían que si me iba de mi casa, que eso era abandono de hogar, que se abandonaba a mi esposo. Con el tiempo, después que no, que porque eso tocaba que una cita y que no sé cuánto. Hace más o menos, va a ser un año, coloqué una denuncia contra mi ex esposo, porque me trató mal y todo. Y nunca ni le mandaron una citación a él ni nada de eso, y a mí tampoco me volvieron a llamar ni nada. Hemos visto que el alcalde hace poco hizo un comunicado que para este tipo de violencia, específicamente contra la mujer, ¿cuál sería la ruta? Pueden tomar una cita externa cuando se trata de violencia económica, patrimonial y psicológica en el centro médico y comenta la situación para que les dirijan como el proceso. Cuando ya es violencia física o sexual, en la IPS, en el Hospital San Rafael o en Santa Ana, se puede también ir y pues comentar la situación que se está viviendo. Entonces esta es la ruta que nos da como tal puntualmente para la violencia contra la mujer. Esta persona que trabajaba en el ICBF me comentaba que la falta de empleo, el encierro, la pandemia, pues estaba generando pues un ambiente que propiciaba la violencia. Este caso puntualmente no se da en la parte urbana de Facatativá, sino nos comentaba en la parte rural. Entonces tenemos algunos casos desde la parte urbana, la parte rural estuvimos mirando. No todos los casos con los que estuvimos en contacto pudieron salir en cámara. Muchos se encuentran de alguna manera amedrentados. Aquí podemos ver de que de alguna u otra forma pues la violencia pues aquí en Facatativá pues también afecta pues a los ambos géneros. Generalmente siempre se dice como contra la mujer, y no quiero desmeritar el hecho de que pues verdaderamente nosotros como mujeres, yo soy mujer, sé que pues me van a agredir, pero sé que también el hombre también puede ser agredido física, mentalmente, también puede ser económicamente. O sea, hay muchas formas, digámoslo así, de la violencia. Hablando precisamente de esto, entonces dando pues un enfoque general de lo que vemos a nivel de Latinoamérica, vimos una encuesta elaborada por la UNOC, publicada por la revista de Estudios Sociales, donde nos dice que el pueblo latinoamericano tiene una tasa de 17,2 homicidios anuales por cada 100 habitantes, y que pues normalmente Latinoamérica es muy violenta, que es uno de los que aporta uno de los grandes porcentajes en tasa de homicidio y de violencia, y eso que desde los 90 para adelante esta encuesta. Entonces, de hecho, pues como tal se hizo este estudio para mirar cuáles eran esas causas de violencia, y se demostró que estas causas eran a través de la historia, digámoslo así, que tenía Latinoamérica. De pronto aterrizarlo un poquito acá como a Colombia, se ve, por ejemplo, el conflicto armado que nosotros vivimos prácticamente casi 50 años, y pues hoy en día estamos luchando con el ELN. Y pues según los datos del Centro Histórico de Colombia, se dice que murieron alrededor de 2.000 personas
pues con este conflicto armado, y pues también el desplazamiento forzoso, los secuestros, las desapariciones de las personas. O sea, digámoslo así, históricamente nosotros como colombianos pues hemos sufrido bastante violencia, entonces pues eso también genera como esos índices que va aumentando, y de mejor, digámoslo así, de disminuir, como lo decía pues mi compañera, está aumentando digámoslo así, la violencia. De hecho, pues mi compañera quiere comentarnos que ella cuando pequeña, pues ella vivió pues el conflicto armado. Entonces, vemos que Facatativá es un compendio de personas que vienen de diferentes lugares, que se acercan de pronto a Bogotá, o Facatativá pues también por empleo, o porque es a la vez una ciudad donde se encuentran pues facilidades a nivel social. Yo crecí en Chaguaní, Cundinamarca. En mi niñez esta región era zona roja, entonces cuando yo llegué acá tenía 14 años y pues había vivido la violencia. Aquí una anécdota de lo que pues de pronto muchos viven, lo digo desde mi punto. Cuando yo llegué aquí a Facatativá, yo vivía en el Zambrano, y pues yo no sabía acerca de los polígonos que realizaba el ejército. Cuando fue el primer polígono que se realizó, pues yo de que me acordé pues de las tomas guerrilleras, de los hostigamientos. Normalmente pues donde yo vivía se vivía mucha violencia, y pues eso afecta a la familia. Pues nosotros pensamos que era que había una toma guerrillera en Facatativá. Mi mamá, yo y mi familia nos escondimos y todo, ya cuando después nos dijeron que era un polígono y todo, pero pues eso es parte también de muchas situaciones que viven las diferentes personas que llegan aquí a Facatativá. Mi esposo sí es de toda la vida de vivir acá, pero poco a poco vemos que Facatativá es un compendio de muchas culturas. Entonces es necesario que tengamos también en cuenta que el hecho de que haya tanta diferencia, que haya tanta multiculturalidad, que haya también un pasado detrás de cada uno, hace que tengamos que tener más tolerancia, que también pensemos que el otro tiene un pasado y que es necesario pues manejar una comunicación efectiva, afectiva, pues que sea de verdad, que pongamos nuestro granito de arena, ya que pues todos vivimos en este municipio, el cual debemos también empezar a aportar desde nuestra tolerancia. Entonces pues digámoslo así, varios estudios de los cuales se han realizado como tal en general, digámoslo así, en Colombia, pues se dice que se da esa violencia más que todo por esa historia que pues de alguna otra forma hemos vivido, y como pues lo mencionaba anteriormente, que pues ha sido algo súper marcado, es el conflicto armado, la muerte de los líderes sociales acá en Colombia que luchan por los derechos de Colombia en general. Y pues creo que los que estén mirando esto saben que generalmente se da varias muertes. También el desplazamiento forzoso, que eso también hace parte de la violencia que nosotros hemos vivido, de personas que han quedado pues digámoslo así sin nada. Entonces pues más que todo eso podemos decir que a pesar, digámoslo así, de la historia, pues al final, digámoslo así, este programa de dejar como esa enseñanza, de decir como qué hacer con tanto sufrimiento que ha vivido acá, digámoslo así, Colombia, y pues también generar esa reflexión también en Facatativá, que pues por ejemplo, nos lo comentaban las personas que, por ejemplo, en Mana Blanca, que en La Arboleda, que en Cartagenita, que se generan riñas, que se generan, por ejemplo, robos, y generalmente, pues, por ejemplo, robos de bicicletas, que también nos lo comentaban uno de los muchachos que quiso entrevistarse, pues, acá con nosotros. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Un punto en los que tenemos que fortalecer es en la educación. Tener en cuenta que la violencia no es cuestión de género, aunque normalmente pues lo vemos. También he sufrido pues violencia de que uno vaya caminando y no falta el niño que llega y le da, porque me pasó una vez cuando tenía como 15 años, un niño como de 8 años cogió y me dio una palmada en la cola y salió corriendo. Precisamente la educación, ¿dónde está la educación? ¿Dónde está la educación de los niños? ¿Dónde está esa formación que se da desde casa? Que el niño no debe pegarle a la niña, pero la niña tampoco debe pegarle al niño, porque muchas veces ve uno en las redes
un hombre que le pega a una mujer, no, terrible, pero si vemos una imagen de una mujer que le pegó al hombre, entonces, quién sabe qué hizo, se lo merecía, no. La violencia debe erradicarse, tiene que existir la tolerancia, para eso existen unas estructuras que guardan precisamente el orden, saber que nos podemos comunicar también con los sistemas, por lo menos la policía, saber que tenemos también, por lo menos en el caso de la violencia de la mujer, que tenemos también una ruta, tenemos un número a nivel nacional que es el... Sí, de hecho la policía aquí en Facatativá se le hizo una entrevista en la cual nos decía que podíamos llamar al 155 gratis 24 horas por si su merced tiene pues de pronto una violencia intrafamiliar, de género, violencia ambiental, porque pues también tenemos que tener en cuenta que el ambiente también hace parte, y los animales. Entonces pues digámoslo así, ¿por qué se da en la parte de la educación? Se le dice al hombre como usted no le pegue a la mujer, pero ¿por qué también no se le dice usted no tiene que pegarle a nadie? O sea, yo como, digámoslo así, yo como mujer me tienen que decir usted no le tiene que pegar a nadie, o usted no puede de pronto, digamos en el colegio, que estamos en el ambiente de la educación, la parte del bullying. Entonces, tengamos en cuenta esto, ahora que también estamos pues a nivel virtual, también existe el bullying virtual, o sea que tengamos en cuenta que no solamente es el hecho de presencialmente acosar a alguien, sino que si estamos mandando continuamente mensajes que empiezan a agredir a la otra persona, esto también se llama bullying y está penalizado. Entonces, para que también tengamos en cuenta que hace parte de la violencia. Entonces llamamos a la tolerancia, llamamos al respeto, a la integración, aportar desde nuestra propia persona lo mejor y saber que la violencia no va ni en género, ni tampoco va, como les decía, también el respeto hacia los animales, que muchas veces vemos que nos comentaban de que a perritos les pegaban, los estrujaban contra la pared, o de pronto lo que ven de las zorritas, de cuando llevan las zorras y le pegan a los caballitos o no les dan de alimento. Todo esto hace parte de la violencia y pues la idea es que podamos contribuir cada uno para mejorar en este ambiente y tener esa integralidad y poder construirnos todos y favorecer precisamente a ese ambiente y pues llegar a mejorar en nuestros proyectos de vidas. Y de hecho pues hicimos algunas averiguaciones acerca de, pues digámoslo así, cuál es el estándar de violencia aquí en Facatativá, y pues no pudimos encontrar como tal unos datos tan exactos, sino simplemente como casos, por ejemplo noticias en las cuales el ICBF pues protege a los niños pues de la violencia. También a la comisaría pues se tiene que ir, por ejemplo, ya los adolescentes o personas ya mayores cuando pues tienen algún caso, como ya lo mencionamos, sexual, psicológico, verbal, entre la familia, amigos, compañeros que pues de alguna otra forma pueden agredirlo. Y pues digan, esto se va a la fiscalía, para cual de alguna otra forma se mira cuál es, digámoslo así, la ruta que se debe tomar ante esta situación. Entonces, como tal en Facatativá, de pronto sí se puede notar que ha de pronto aumentado los robos, la inseguridad, y pues con todo esto de la pandemia pues también de alguna otra forma ha generado un nuevo orden, una nueva organización, y pues digámoslo así, eso sería como una violencia estructural en la cual nuestro alcalde pues está generando pues mecanismos pues para de alguna otra forma sobrellevar pues todo este tipo de situación, porque pues la pobreza que también se está viendo acá en Facatativá pues ya se está haciendo un poco más notoria, pues a través de también de no controlar de pronto a las personas que se encuentran en las calles, que de pronto pues deberían haber otro tipo de refugios en los cuales pues ayuden a estas personas, porque de hecho pues una ciudadana nos comentaba eso, de que de pronto pues la persona que estaba en la calle pues de pronto la droga,
pues de pronto los hacía ser más agresivos con las personas. Entonces, más que todo esto, pues también queremos también preguntarle al alcalde y pues a través de la ciudadanía de pronto qué se ha hecho, o sea, de pronto qué se sabe, pero de pronto que de pronto las personas no saben. Entonces de pronto nosotros queremos abarcar este tema. Es por eso, porque hay muchas cosas que de pronto el alcalde puede hacer, pero nosotros no sabemos, o de pronto hay cosas que nosotros exigimos, y de hecho muchos ahí en las entrevistas nos decían eso, como el alcalde no hace nada. Entonces esto también puede ser como una denuncia a este tipo de situaciones que están pasando. Como si se está manejando un plan para mirar estos casos de drogadicción que se están dando en las calles. Si se está haciendo algo para la tasa de desempleo que estamos viendo, se está haciendo algo para manejar el aumento de violencia intrafamiliar que se ha dado en los casos de pandemia. Puede que sí lo estén realizando en la alcaldía, pero tal vez falta esos medios de información para la población, y muchas preguntas que se tienen de pronto en el municipio que quisieran de pronto de alguna manera acercarse al alcalde, preguntarle. Entonces por eso nosotros en nuestro próximo programa vamos a tratar de facilitar como esa cercanía, hacer de pronto algunas preguntas que se tienen de preguntas del municipio que quisieran darle al alcalde, y ojalá nos pudiésemos pues precisamente reunir con él para poder solucionarlas y así pues informarnos de cómo se está manejando a nivel estructural de gobierno, y también cómo nosotros podemos aportar a dicho proceso, y también cuáles son las rutas para seguir y aportar o continuar dentro de las preguntas que tengamos, pues también cómo podemos mejorar, y entre esto pues lo que hablábamos de la violencia, que pues muchas de las denuncias que veíamos era acerca de la inseguridad. Entonces ese sería nuestro próximo programa. Si ustedes quieren dejar de pronto aquí en los comentarios cuáles serían las preguntas que les gustaría hacerle al alcalde en cuanto a lo que estamos hablando, pues las pueden escribir. También se pueden suscribir a nuestro programa, ¿qué se llama? César Armando Corchuelo Sarmiento, así se llama nuestro canal. Y digámoslo así, ya como conclusión es: la violencia siempre va a existir. O sea, la violencia siempre va a existir, porque de alguna otra forma puede haber odio, rencor contra alguien, pero de alguna otra forma lo que nosotros venimos a hacer este llamado a que tratemos siempre de discernir si verdaderamente la violencia es el mejor camino para solucionar las cosas. O sea, si nosotros de pronto tenemos esa berraquera de pronto de ayudar, pues hablemos con esa persona. O sea, si una persona nos agrede en la calle, nuestra pareja, nuestra mamá, nuestro papá, seamos capaces de transmitir ese dolor que tenemos, y pues si de pronto esto ya no lo soluciona, pues buscar otro tipo de mecanismos, porque pues más que todo, como decía mi compañera, ya vamos a la tolerancia, pero no la tolerancia tipo como me cae mal este tipo, pero entonces yo simplemente lo voy a ignorar. No, la tolerancia es tener, digámoslo así, los pantalones y decir como, yo ir a hablar con esa persona y le voy a decir, mire, a mí me dolió lo que usted me hizo, pero mire, voy a generar el perdón frente a lo que usted me hizo, pero sin olvidar. O sea, el perdonar tampoco es olvidar lo que de pronto uno le hicieron. No, y la tolerancia no es, no, pues es que yo tengo a mis hijos y pues él trae el alimento y entonces yo tengo que quedar. No. Sabemos que existen entes de control que nos pueden apoyar. Sabemos que de pronto muchas personas se sienten indefensas ante el ser que está infringiendo esa violencia, pero es necesario romper con el ciclo de malos tratos. Si es por parte de un individuo, si creemos que de pronto algún contexto, alguna forma de nuestro contexto nos está influenciando precisamente para ese tipo de violencia, que empecemos a tratar de solucionarlo. No se trata de simplemente resignación. La tolerancia no es resignación. La tolerancia es yo no aporto con la violencia, pero aporto a la solución. No me quedo solamente en la crítica, sino de alguna manera desde lo que yo puedo trato de contribuir a que haya un mejor ambiente y una mejor evolución de lo que yo quiero en mi contexto. Entonces pues los dejamos con
con la frase que dijo mi compañera de no contribuyo a la violencia, pero sí contribuyo a la solución de ello. Entonces, pues, muchas gracias por ver nuestro programa. Con el patrocinio de la Estación de los Postres y Café y su restaurante Ricuras.